lección número 15, hablando de los autrigones. Muchas veces se asocian a los autrigones con bárdulos, caristios y autrigones como los pueblos del actual País Vasco, pero es verdad que los autrigones en general corresponden a la provincia de Burgos y tienen muy poquito del País Vasco actual, solo un poco del occidente de Álava y de Vizcaya. Aún así, los llamamos, pertenecía a la lección 3 de Castilla, vimos la lección 1 era los pelendones, la 2 los arebacos, y esta sería la tercera lección de Castilla y la primera de Vascongadas, porque por primera vez entramos ya en lo que es el territorio vascongado. Los autrigones, como vemos por su terminación, sería un pueblo céltico. Ya vimos que Untermann decía que la terminación en ones indicaba pueblos célticos indoeuropeos y la raíz autr, algún historiador la considera en relación con el río Odra, incluso con el río Odrón, incluso con el río Tirón, es decir, que aquí habría una origen de palabra en relación con algún río, con alguna comarca, pero no sabemos qué significa. Los autrigones vamos a ver que pertenecen por un lado por su propia terminación a la España céltica, indoeuropea, aunque por su posición, ellos vamos a ver que están realmente en el Valle del Ebro, o sea, es el último espolón del Valle del Ebro, junto con los cántabros que tenían la cabecera donde nace el Ebro. Es decir, que por un lado van a pertenecer a la España céltica, por otro lado van a pertenecer geográficamente a la España ibérica, y veremos que también van a pertenecer a estar asentados sobre la cordillera Cantábrica, que es la cordillera antes Cantábrica y Pirenaica, antes todo eran Pirineos, se llamaban Pirineos, que puede formar parte de una tercera España. Como decía Bosch, el mundo pirenaico, desde los cerretanos, los vascones, cántabros, astures y galaicos, junto con aquitanos, formaría una tercera España, una España nacida ya en el Paleolítico, con la llegada de pueblos indoeuropeos, franco-cantábricos, con la llegada después de pueblos desde África, que habrían dado origen probablemente al protovasco, al protoibérico, que luego habrían ocupado Aquitania, donde se sabe que se hablaba los primeros datos que tenemos del vasco. Sería una cultura pirenaico-cantábrica muy importante, y los autrigones, por lo tanto, van a formar parte de esas tres Españas. Fijaros que Estrabón no nombra a los autrigones, sí que habla de un pueblo Alótriges, que parece que está situado cerca de los Barduli, que él sí que habla de los Bardietai, es decir, que no se sitúan, pero se cree que estarían en la zona del Ebro cuando ya se abre al gran valle del Ebro. Sí que habla de los verones, de los cántabros, por supuesto, que Estrabón sitúa a los cántabros coniscos en la zona de los autrigones, habla de los vascones, de los celtíberos, no habla de los pelendones, que eran fronteros, y habla de los arebacos. Es decir, como vemos, Estrabón ha simplificado, o quizá no conoce exactamente los pueblos tan claro como luego Plinio, y quizá da la impresión que está hablando de tradiciones antiguas sobre lo que ocupaban los pueblos antiguos, los territorios. Plinio, sin embargo, sí que habla ya de autrigones, no les da la costa, sino que les da toda la zona central norte de Burgos, la zona del Ebro, fronteros con los verones, y veremos que aparecen ya los turmogos, es decir, los fronterizos con los autrigones, aparecen ya los pelentones, es decir, Plinio da ya muchísimos más datos de los pueblos de esta confluencia, de esta encrucijada de mares. Entonces, ¿cuál sería el límite autrigón? Pues el límite autrigón iría desde la Sierra de la Demanda, es decir, desde la Ibérica, en una franja muy estrechita, que sería, luego veremos, donde nace el río Tirón, donde nace el río Oca, iría después por la divisoria Mediterráneo-Atlántico, que es el puerto de Pedraja, en Montes de Oca, el puerto de la Brújula, que todos lo conocéis, la carretera Irún-Madrid. La duda es si incorporaría el valle de Sedano, es decir, si capturaría, aquí llegaría, todo esto sería la Bureba, esto sería la llamada Riojilla o Rioja burgalesa, hasta la Rioja clara de los Verones, que hemos visto que llegaban por el río Tirón hasta Haro. Esta sería un poco la frontera, luego lo veremos. Tenían los montes Obarenes con el desfiladero de Pancorbo, ese gran desfiladero que también todos conocéis, sería un autrigón, los desfiladeros de Oña, donde el río de la Bureba ya va a desembocar al Ebro. Tendría entonces los valles del Ebro, todos estos desfiladeros tremendos que el Ebro tiene que cruzar para abrirse ya a Miranda y a Conchas de Haro. Todos estos valles, hay sus dudas, se cree que podrían ser todos valles autrigones, Valle de Arreba, Sedano, Manzanedo,
es decir, casi hasta la frontera actual de Burgos con Cantabria. Tendría también, según algunos, la zona de Miranda, muy importante, la cuenca de Miranda de Ebro, para algunos también parte del condado de Treviño, es decir, Treviño indicaría 3 pueblos, el encuentro de Autrigones quizá con Bárdulos y con Verones, o Autrigones, Caristos y Bárdulos. Luego veremos que poseería el río Bayas, según algunos, según otros sería por la Divisoria, para algunos llegaría hasta el Gorbea, según otros hasta Orduña. Capturaría la Losa, la comarca burgalesa de Losa, los valles de Valdegovía alaveses, la comarca importantísima de las Merindades, la vieja Castilla, donde van a hacer Castilla, donde van a hacer en parte el castellano junto con Navarra. Y fijaros que es muy importante este pueblo porque su corazón en parte son las Merindades, donde van a hacer, como digo, Castilla. Iría luego el límite por la frontera con los ríos que van al Cantábrico, bajaría por el Asón hasta Laredo y tendría toda la comarca santanderina del río Asón y luego la comarca de las Encartaciones y Carranza, vizcaína, hasta el Nervión. Lo cual el Nervión y Bilbao serían uno de los límites, Orduña, uno de los límites autrigones. Fijaros qué territorio tan complejo. Tan complejo porque tiene desde la Sierra de la Demanda, que vimos que los verones eran los grandes protagonistas de la zona norte de la Demanda, fronteros con los pelendones, tendría, es decir, parte de esa Sierra de la Demanda, llegaría a la Ibérica, tendría parte de toda la zona esta de la Bureba, que son como grandes llanuras antes de los desfiladeros del Ebro, tendría los desfiladeros del Ebro, tendría la meseta de las Merindades, la Losa, todas estas mesetas altas burgalesas, y luego tendría la complejísima comarca para llegar al Cantábrico. Es decir, que fijaros que tendría costa cantábrica, ríos que vierten al Cantábrico, las mesetas altas donde nace Castilla, tendría los desfiladeros del Ebro, tendría luego toda la zona de la Bureba y la Sierra de la Demanda. Como veis, una región complejísima, tan compleja que si os fijáis hoy los autrigones no representan no coinciden con ninguna provincia hispana. Fijaros cómo hemos visto que los verones coinciden casi con La Rioja, los vascones con Navarra, los edetanos con Valencia, los ilergetes con Lérida. Pero estos autrigones o bien nunca fueron dueños de un territorio tan amplio, o bien fueron ocupando tierras de otros pueblos. El caso es que ahora están repartidos sobre todo por la provincia de Burgos, un poquito de La Rioja, por la provincia de Álava, por Vizcaya y por Santander y la Vizcaya Occidental. Es decir, que demasiadas provincias se han repartido este territorio que ahora mismo carece totalmente de unidad de un extremo a otro. Fijaros que también en ellos se va a dar una contradicción enorme, porque por un lado ellos vierten al Ebro, fijaros que todos estos ríos vierten al Ebro, excepto ya los ríos que van al Cantábrico, es decir, que su frontera es la frontera Ebro-Duero, pero luego veremos cómo ellos van a pertenecer siempre al convento de Clunia, es decir, tienden hacia Castilla. Veremos luego que, quizá por influencia de lo mal que se llevaban los vascos con los vascones, que Roma va a trazar la frontera de pueblos que tenían que haber pertenecido al convento jurídico de Zaragoza, porque están más cerca, porque es su camino natural al Ebro, pues Roma probablemente por los choques que había habido entre los vascos que vivían aquí en la zona de Bárdulos, Caristios, con los vascones, que se llevaban muy mal porque los vascones les habían arrebatado la salida al mar, pues Roma aceptó estos pueblos, los integra en el convento jurídico cluniacense para que no vayan a Zaragoza y se mezclen con los vascones. Y eso obliga a que los autrigones, que realmente ellos habrían pertenecido por lógica también al convento de Zaragoza y además eran muy aliados de los verones, sin embargo, Roma los hace que vayan a Clunia. Eso va a crear una tendencia ya, es que esta tierra, que aparentemente es mediterránea, del Valle del Ebro, luego veremos como un imperio mediterráneo, un reino mediterráneo como es Navarra, va a querer conquistar y llegar hasta sus divisoria, que era lo lógico, y todo el Valle del Ebro para el reino de Navarra. Sin embargo, veremos cómo ellos, ya esta frontera que establece Roma, en que los liga a Castilla, pues su tendencia va a ser siempre castellana. No va a ser Navarra, a pesar de que Navarra los conquiste y llegue hasta este límite, su tendencia va a ser castellana.
No dijimos que aquí murió García de Nájera, el rey navarro que había situado su capital en La Rioja. Muere en Atapuerca, casi en la divisoria, en lucha por defender todo este territorio para que fuera de Navarra, frente a Castilla. Allí muere contra su hermano, que había sido el primer rey de Castilla, Fernando, y todo este territorio va a pasar a ser castellano. Fijaros que, en cierta manera, Castilla había nacido en las merindades, con las primeras reconquistas desde Cantabria, desde Vascongadas. Ahí había nacido Castilla, aunque el castellano realmente había nacido en Navarra, en San Millán, ¿no? Estos valles de San Millán de la Cogolla, perteneciente al reino de Navarra, ahí había nacido realmente el castellano, que se tendría que llamar más propiamente el navarro. Pero sí que aquí nace la primitiva Castilla, que se va a enfrentar a León, se va a enfrentar a Navarra y va a dar origen al reino de Castilla, nacido del reino de Navarro, pero que desde aquí sus condes van a dar prestigio y la fuerza a Castilla. Es decir, que por eso los autrigones es un territorio muy importante. Si miramos la zona de costera de los autrigones, descubrimos que aquí hay mucha contradicción, porque Estrabón no los ha nombrado en la costa. Estrabón habla de cántabros, Plinio habla de... Estrabón dice que los cántabros llegaban con los vascones, es decir, que todos los pueblos que hay aquí, los pueblos actualmente de Vascongadas y los autrigones, no existían, no estaban ahí, y para Estrabón todos son cántabros en continuidad con los vascones. Una teoría muy defendida, aparentemente muy lógica, porque son pueblos poderosos, tanto cántabros como vascones, pero es curioso que luego vamos a ir a ver surgiendo ya con Plinio. Plinio no concede a los autrigones la costa, pero en Plinio ya aparecen los bárdulos, y es curioso que van a aparecer una serie de pequeños pueblos en un territorio que aparentemente había sido cántabro. Fijaros que es lo mismo que está pasando en Cataluña. Fijaros que en el Pirineo hemos encontrado grandes pueblos que ocupan casi todo el Pirineo, como los cerretanos y los vascones, que han logrado ocupar grandes anchuras de la cordillera. Sin embargo, en la Cataluña oriental hemos visto que estaban los indiquetes, quedaban restos de los cerretanos, quedaban los ausetanos, estaban los lacetanos, es decir, los castellanos. Parece que se está fragmentando el Pirineo en la Cataluña vieja. Y lo mismo va a pasar en lo que es Vascongadas. Vamos a ver cómo se va a fragmentar en pueblos, bárdulos, caristios, autrigones, pueblos que parecen que han fragmentado la gran unidad cántabra. Entonces, hay quien opina que tras las guerras cántabras, guerras provocadas por las protestas en parte de los autrigones y de los vacceos, que decían que los cántabros les atacaban, pues Roma va a declarar la guerra a Cantabria a los cántabros y, según algunos, una vez derrotados, todo este territorio, que era cántabro, Roma se lo va a entregar a los autrigones. Habéis visto que cuando hablábamos de los vascones, yo dudaba mucho cuando decían que la zona de 5 villas de Egea se la había regalado Roma a los vascones. A mí me parecía muy extraño, porque todas las crónicas hablaban que ese territorio era vascón, lo mismo que la zona de Jaca, ¿no? Pero sí que es verdad, cuando dice Bosch y otros historiadores, y basta ver, por ejemplo, la Europa actual, como grandes zonas de Polonia pues eran alemanas y tras la guerra como premio se la dieron a Polonia, o zonas de Polonia que eran suyas y se lo dieron a Bielorrusia, o la pobre Hungría, que la dejaron reducida después de la guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial, la dejaron muy reducida a un territorio y se lo dieron pues a parte a la nueva Yugoslavia, se lo dieron a Checoslovaquia, se lo dieron a Rumanía, a Transilvania. Es decir, que sí que es verdad que pueden tener razón los que digan que tras una cruenta guerra, como fue la guerra contra los cántabros, pues Roma les quitara un territorio y se lo diera a los autrigones. Entonces, según muchos, todo este territorio va a ser autrigón, porque dicen que Flavio Briga, luego Ptolomeo sí que se lo da, dice que Flavio Briga, que primero se pensaba que era Bilbao, ahora se cree que es Casturdiales, era un territorio cántabro y se lo han entregado a los autrigones. Flavio Briga es una ciudad autrigona. Fijaros que Flavio Briga, Casturdiales, la misma palabra Casturdiales indica Castro de los Bárdulos. Y luego veremos cómo en la Edad Media todo esto se va a llamar la Bardulia. Y hay quien dice que los turmogos eran hermanos de los bárdulos de Guipúzcoa, es decir, que quizá incluso aquí hubo un pueblo bárdulo
que había sido también a su vez fragmentado en distintos pueblos, y que luego en la Edad Media, como vemos cuando cae Roma, hay muchos pueblos que recuperan su territorio. Fijaros que también Cantabria luego, en el tema de las diócesis, cuando se crean las provincias, incluso la provincia Galaecia va a llegar prácticamente hasta Bilbao, es decir, va a recuperar un territorio de los cántabros. Y también la diócesis de Cantabria va a llegar hasta Bilbao, es decir, que hay muchos momentos en que Cantabria parece reclamar este territorio. Cuando uno ve la toponimia de todo este territorio, se descubre que es una toponimia cántabra. Son palabras que aparecen continuamente en el territorio actualmente cántabro. Vemos también la arquitectura y vemos cómo se parece la arquitectura de esta zona a la arquitectura cántabra. Vemos que aquí aparentemente no se habló el vasco, que es las teorías que si los autrigones formaban parte de los pueblos vascos. No se habló el vasco, aunque ahora se está vasquizando a marchas forzadas, suprimiendo sus orígenes o cántabros o quizá autrigones. Es decir, que hay sus grandes dudas sobre si este territorio fue cántabro, fue bárdulo, fue autrigón. Fijaros que en las encartaciones siempre se ha considerado, aun formando parte de Vizcaya, como un territorio diferente, en parte porque no se hablaba vasco, en parte porque su arquitectura ya no es vasca, y fijaros que en la República ya quiso tener su propio estatuto de autonomía, cual es asombroso, ¿no? Es decir, que es una región que hemos visto que pasaba en otros sitios, pasaba en Tortosa, entre Cataluña y el Levante, vimos que pasaba también en la zona de Castellón. Es decir, hay territorios que se consideran como de transición que quizá no son ni del poderoso pueblo cántabro, ni quizá del pueblo bárdulo, y quizá tampoco del pueblo autrigón, o quizá fue del pueblo autrigón y de ahí su diferenciación. Y que hay territorios que están entre grandes pueblos poderosos y que han reclamado siempre una cierta independencia. Entonces, los límites aquí de los autrigones serían el río Asón, para otros sería un poquito la divisoria de la Asón y de la Güera, pero en la Asón, con la gran bahía de Santoña y de Laredo, es una frontera muy, muy clara, muy posible entre pueblos, y luego sería el Nervión, en la zona de Bilbao, es decir, que otros dicen podía ser más, luego lo veremos, más al este, pero bueno, son fronteras muy claras, y tendría Castro Urdiales como su gran ciudad, Laredo, las grandes ciudades de hoy. Y aquí tendría las encartaciones con el río Cadagua, que nace ya en las merindades de Burgos. Y este sería el territorio de las merindades que hemos visto donde van a nacer Castilla. De ahí la importancia del pueblo autrigón. Fijaros que hay quien dice que el primitivo pueblo autrigón no llegaba a la costa, que era cántabra, y tampoco llegaba al Ebro. Veremos que Estrabón en el Ebro sitúa a los cántabros con iscos. Es decir, que el primitivo territorio autrigón era el valle de las merindades y el valle de Mena, es decir, Villarcayo, Mena, La Losa. Fijaros que ese territorio, si realmente es el origen del pueblo autrigón, coincide exactamente con donde nacerá Castilla. Y ahora vemos la zona del sur del pueblo autrigón, vemos que tienen la sierra desde el puerto de Pedraja y la Brújula, tendrían la sierra de la demanda de San Millán al San Lorenzo. Fijaros que aquí nace el río Urbión, el río luego el Tirón, hasta las Conchas de Haro, donde sería la frontera con los Verones. Entonces fijaros que ellos tienen los bosques maravillosos de la demanda, montes de Oca, luego tienen algo muy extraño, la llanura muy deforestada de la Bureba. Hay quien afirma que este territorio de la demanda no pudo ser autrigón, porque los autrigones aparentemente es un pueblo que deforesta, ya veremos luego los vacceos, un pueblo que ha dejado deforestada toda la Bureba, no podría haber protegido todos estos bosques, ¿no? Lo vimos también en la zona de los Vascones y la cordillera ibérica, como estaba deforestada en cuanto dejaba de ser Verona, ¿no? Pero también es posible que sea el complemento perfecto, ¿no? Una zona agrícola con una zona boscosa. El caso es que tienen la Bureba, fijaros que llegan hasta los desfiladeros de Pancorbo, las Conchas de Haro, tienen los montes Obarenes, hasta Oña, los desfiladeros de Oña, y van a capturar los grandes desfiladeros del Ebro. Una zona muy accidentada, muy estrecha, muy compleja, que es ya Ebro, pero es un Ebro aún que no se abre al gran valle del Ebro en La Rioja, sino que es un Ebro con muy pocas zonas de cultivo, donde sí que está la gran cuenca de Miranda, una especie de antiguo lago, antes de abrir los desfiladeros, que sería sin duda autrigona. Es decir, que desde las merindades de Castilla estarían aquí,
los autrigones tendrían paisajes muy diversos. Fijaros, los desfiladeros del Ebro, las llanuras de la Bureba y la Sierra de la Demanda con montes de oca. Fijaros que aquí va a estar la sede de Oca. Cuando los musulmanes conquistan Calahorra, pues los obispos van creando sedes cada vez más alejadas. Se crea la sede de Oca, luego se trasladará a Valpuesta. Son sedes que están provisionales. Y da la impresión que los autrigones van a coincidir con la sede de Auca o la sede de Oca casi exactamente. Casi sus límites van a coincidir con los del pueblo autrigón. Una sede que había sido de Calahorra, pero que luego pasó a generar la diócesis de Burgos. Como veremos siempre esa lucha mediterráneo-atlántico, que Burgos acaba apropiándose de la sede de Oca y este territorio va a pasar a ser de Burgos. Me pregunta entonces la demanda si el verdadero bosque autrigón era la demanda, más que el bosque de fronteras con Vizcaya, de la Sierra de Ordunte. Esta era la sierra enigmática, la sierra misteriosa, la sierra donde había nacido su obispado, la sierra del misterio. Ya vimos en los Verones y luego en los Pelendones como es una sierra poblada de santuarios, luego de monasterios, de leyendas. Entonces nos preguntamos si a pesar de la estrechez que los autrigones tenían la demanda, si esta era su sierra verdadera, su origen, su cordillera. Y nos preguntamos también si esa relación Verón-Autrigón, que parece que siempre son aliados, que son casi como pueblos hermanos, coincidiría también efectivamente con la demanda, es decir, ellos tendrían los maravillosos bosques de toda la cordillera ibérica en sus laderas norte hacia el Ebro, desde Urbión, la Sierra de Neila, frontera con los Pelendones, la demanda hasta la divisoria de Montes de Oca. Tienen con los Verones mucho elemento en común. Fijaros que los Verones tendrían La Rioja y la Rioja Alavesa, la Sierra de Cantabria y la Sierra de Codés de frontera, y los autrigones van a tener lo que se va a llamar la Riojilla burgalesa, es decir, un territorio que aunque aparentemente ya es otra civilización y no aparecen los viñedos que tienen los Verones, riquísimos, sino que aparece un territorio ya más cerealista que luego enlaza con la Bureba. ¿Sí? Pero sí que aparece una clara relación Autrigón, Verón, que luego veremos cuando Navarra, lo he dicho, cuando conquista y crea la capital en Nájera, conquista lo que considera un poco su expansión natural. A veces se ha dudado si este territorio Verón había sido vascón. Y Navarra siempre cree que su frontera con Castilla está en la divisoria, es decir, que incluye siempre a este pueblo autrigón en relación con los Verones y con el Ebro. Lo que he dicho es la gran discusión, ¿no? Si Mediterráneo Atlántico. Luego veremos que los autrigones, ya hemos visto, saltan a la cuenca de Miranda, y también hay quien ha dicho que los Verones habían saltado aquí al valle de Bernedo, al valle de Campezu, otros dicen que Campezu podía ser vascón, y llegarían hasta Treviño y a los montes de Vitoria. Es decir, que habría una relación Verona-Autrigón aún mayor, porque hemos visto que los autrigones van a cruzar y los Verones aparentemente se quedaban aquí. Pero si los Verones hubieran cruzado también a Treviño y Treviño hubiera sido Verón, como decía los topónimos del valle de Bernedo, que parece ver la misma raíz que Verón, entonces habría mucha más unidad aún porque veríamos cómo los Verones llegaban hasta los montes de Vitoria, al igual que los autrigones, y a partir de allí los autrigones ascenderían hacia las merindades. Con lo cual está discutido si los Verones cruzaban, porque los autrigones está claro que cruzaban esta pequeña cordillera, casi como digamos llamar prepirenaica. Fijaros que hablando del extremo occidental, surge la discusión de la frontera con los turmogos. Hay grandes historiadores que afirman que el río Odra, que está por aquí, indica Autrigón. Es decir, que los autrigones habrían llegado casi hasta el Pisuerga, hasta el río Odra, y también dicen que hasta el Odrón, que está en la zona de frontera Navarra-Rioja. Es decir, que los autrigones habrían ocupado más territorio y que luego los turmogos lo habrían quitado. Es un tema a discutir, como veis es apasionante. Fijaros que hemos dicho, se nos ha olvidado decirlo al principio, que no estamos tratando de la historia de estos pueblos, sino que dentro de un tratado de paisaje, que son estas charlas, estamos tratando de las fronteras, para que tú compres un plano de España o un plano de tu región, del Instituto Geográfico Nacional 200.000, y allí vayas marcando todas las hipótesis. Los datos que dicen que los autrigones llegaban hasta el río Odra, los que dicen que llegaban hasta Viana en el Odrón,
los que dicen que no llegaban hasta la demanda, sino que se quedaban en la zona de tú puedes ir marcando y tú mismo aportar tus investigaciones, todo lo que tú leas, lo que tú creas, el conocimiento de tu región, para que marques la verdadera frontera autrigona. El caso es que aquí hay discusión porque parece muy claro que la divisoria era la frontera Turmogos-Autrigones, es decir, la brújula y el puerto de Petraja, frontera muy clara. Hay discusión sobre si el valle de Sedano, que vierte al Ebro, está el páramo de Masa, si era autrigón o no. ¿Por qué? Porque aquí hay palabras que hablan de límites, ¿no? Como Treviño, como otras palabras, hablan aquí de cántabros, y luego veremos la discusión sobre si los cántabros llegaban hasta toda esa zona, hasta la zona de Logroño. Es decir, que aquí hay mucha discusión. El valle de Manzanedo, por ejemplo, la sierra de Tesla, ¿sería autrigona o sería cántabra? El valle de Zamanzas, Valdebezana, Valdeporres incluso. Está claro que las merindades era autrigona, pero ¿y todos estos pequeños valles del Ebro? Hay quien cree que todo este territorio, incluso el páramo de Masa, Sedano, hasta la Lora, era territorio autrigón y que es la frontera actual de Burgos y Cantabria. Sería una frontera lógica. Fijaros que la frontera del Reino de Navarra con Castilla también va a venir por aquí, quizá Simbricio, por la zona de arriba, es decir, que Navarra recuperaría la antigua frontera autrigona con Castilla, que sería con los cántabros y turmogos. Entonces, todo este territorio está en gran discusión. Fijaros que Estrabón dice que sobre los verones, la podríamos ponerla, Estrabón dice que en la zona de Sierra de Cantabria, indica sus topónimos, Cerro de Cantabria estaba sobre Logroño, Estrabón dice que aquí estaban los cántabros con iscos, es decir, que no era territorio autrigón, sino que era territorio cántabro. Fijaros que en la Edad Media esto también se va a llamar Ducado de Cantabria, y algo que no dije en los verones, que tenía que haberlo dicho. Don Pelayo era del duque de Cantabria y vivía, se cree que en Cantabria, es decir, que don Pelayo no habría sido ni cántabro ni asturiano, habría sido riojano, ¿no? Iniciador de la Reconquista, habría sido un hombre de La Rioja. Es muy importante porque si realmente todo este territorio es cántabro, fijaros que hay en Oña, hay muchos topónimos que hablan de Cantabria, la Sierra de Cantabria, Cantabria este monte, incluso en Navarra, en puntos en que ven este territorio se llaman Cantabria, como si realmente todo esto habría sido Cantabria. Y cuando cae Roma, en época ya visigoda, el ducado de Cantabria, los cántabros habrían recuperado todo el territorio que les habría robado Roma y los autrigones. Y que esto es muy importante, es apasionante, porque cuando dicen que Leovigildo ataca a los cántabros, está atacando Logroño, ahí surge la leyenda de San Millán, y que Cantabria volvió a recuperar un territorio que probablemente había sido suyo, estableciendo frontera cántabros vascones. Y que es una discusión apasionante sobre todo este territorio. Ahora vamos a discutir la frontera, a partir de Haro, la frontera hacia el mundo vasco. Para algunos, la frontera con los autrigones verones era el río Tirón. Ya vimos al hablar de los verones que ahora mismo la frontera de las provincias va por aquí. Y hay quien dice que es muy extraña esta cuña autrigona, cuando luego, por algún extraño, dicen, sí, aquí estaba Libia, una gran ciudad de los verones, es muy raro que no dominara las dos orillas. Entonces aquí la discusión es sobre si la frontera llegaba por aquí o si los verones llegaban hasta los montes Obarenes, que parecen indicar también algo en relación con los verones, ¿no? Con lo cual los verones habrían venido por la frontera actual. Porque aquí la frontera parece muy clara, por la divisoria entre el río Tirón. Y la duda está a partir de Haro. Hay quien dice que Treviño significa tres pueblos, como hito entre tres pueblos, pero parece muy extraño esta penetración autrigona en Treviño, aunque luego al recorrer Miranda, realmente una tierra muy abierta. Sería más lógica si los verones también habrían llegado hasta aquí, hasta los montes de Vitoria. Entonces sería una frontera probablemente bárdulos, verones, autrigones. Y luego vemos en las distintas discusiones. A partir de Miranda, por donde subía la frontera autrigona. Hay quien opina que iba por el río Bayas,
Otros llegaron a opinar que si eran Treviño, los desfiladeros aquí de Vitoria y el Zadorra, iría por la divisoria Zadorra-Vallas, que es la sierra de Badalla, hasta el Gorbea, que es una gran cumbre que podría ser un hito muy claro de frontera entre pueblos. Aquí estaban los caristos o caristios, los bárdulos, los vienenses, incluso los alavenses, en la zona de Álava. Pues como veis, aquí hay una cierta confusión, porque ahora el País Vasco, Álava, tiene Valdegovía, es decir, se introduce aquí, Burgos se introduce en la zona de Miranda, hasta Haro, hay una confluencia aquí de regiones muy diferentes. Pero sí que es cierto que lo hemos comprobado. ¿Os acordáis que hablábamos de que el obispado de Oca, Auca, va a ser coincidir casi exactamente con los autrigones? Pues luego veremos que el obispado de Auca va a ir por esta frontera. Va a tener Miranda, pero va a ir la frontera entre el Vallas y el río Mecillo. Es decir, que quizá la frontera realmente iba por aquí. Porque esto luego va a pertenecer al obispado de Calahorra. Veremos que todo el mundo vasco va a pertenecer a los obispados de Pamplona y de Calahorra, con lo cual la diferencia entre Auca y Calahorra sería la frontera entre verones, autrigones y pueblos vascos. Veréis que aquí hay una de las ciudades de los autrigones, Osma de Valdegovía, que está en el río Mecillo, antes de la Losa, que sería también tierra autrigona, hasta las merindades. Es decir, que aquí la frontera yo creo que iba entre el Vallas y el Omecillo. Nos hubiera gustado que hubiera sido una frontera más amplia hasta el Gorbea, que es un hito muy claro, pero da la impresión que iría más al oeste. Y luego, ¿por dónde seguiría? Aquí también surgen muchas dudas. Hay quien cree que la frontera iba por el Nervión, porque parece claro que los autrigones llegaban hasta el Nervión, en Ptolomeo, hasta la gran desembocadura del Nervión. Pero es verdad también que otros, como he visto, dirían que irían al Gorbea y irían por la frontera entre el río Arratia y el río Nervión, una gran cordillera. Pero sí que es cierto, cuando vemos los obispados de Oca, el de Auca, que parece que también tiene que ver, como he dicho, con Autrigón, la frontera va por la Losa, por estos grandes acantilados que separan la Losa de Vizcaya. Es decir, que a lo mejor este territorio, que es un territorio vasco, perteneció al mundo caristio, al mundo de los caristios, al mundo vizcaíno luego, y no fue Autrigón, aunque otros siguen defendiendo que la frontera venía por aquí. Porque luego es curioso cómo las encartaciones, que es una tierra de mucho menos topónimo vasco, como hemos dicho, más topónimos cántabros, el río Cadagua, hasta Gordejuela, es curioso que aquí venía la frontera de obispados, ¿no? Entre el obispado de Calahorra y el obispado de Auca. Luego veremos cómo los obispados cántabros, el obispado de Palencia, de León, de Oviedo, van a capturar todo esto, como si hubiera sido también un antiguo territorio cántabro. Es decir, que aquí nos queda la duda. En general la frontera se considera que va a ser el Nervión, aunque podría tratarse de una frontera más al oeste del pueblo autrigón. Es decir, que los autrigones, como hemos visto, por un lado podían cumplir la increíble misión de que habrían llegado desde el mar Cantábrico hasta la Ibérica, aunque en una franja muy estrecha, lo mismo que dijimos que habían logrado los vascones. Los vascones tienen una Ibérica ya muy deforestada, muy atacada por los arebacos, mientras que estos tienen una sierra de demanda pequeñita, pero perfectamente poblada de bosques, en alianza con los verones, que eran sus aliados, y que lo lograron conservar muy bien. Entonces, fijaros, los autrigones serían un pueblo estrecho y pequeño que habría logrado ir desde el Cantábrico hasta la Ibérica, lo cual es un gran logro, porque fijaros ya a partir de aquí, en donde acaba ya el valle del Mediterráneo, van a aparecer los poderosísimos cántabros. Y fijaros cómo aquí va a estar muy fragmentado en caristios, bárdulos y luego los verones. Entonces, como veis, su situación es clave. Y si fueron todo este gran territorio, cumplieron esa misión de nacimiento de Castilla, o si realmente ellos fueron una suma de pueblos que habían estado antes unidos, verones con autrigones, con todo el Ebro, si aquí habían estado realmente los cántabros, o si incluso en algún momento habían estado los vascones. El caso es que los autrigones cumplieron un papel, luego cumplieron un papel histórico al nacimiento de Castilla, pero su nombre desapareció de la historia y su territorio quedó fragmentado hoy en muchas provincias y en muchos paisajes diferentes, desapareciendo realmente su presencia. Y muchas gracias.